que el futuro está en el futuro de esta gente que comete estos actos horribles tendrá que ser llevada a la justicia. El mecanismo de cese está ubicado y debe ser reactivado. La tregua debe ser extendida para que podamos verdaderamente encontrar estabilidad. Estabilidad a largo plazo para el Líbano y para la región solamente será posible si las fuerzas israelíes son retiradas del suelo libanés y Hezbollah es desmilitarizado. Y necesitamos que el Líbano pueda reconstruirse, particularmente en el sur del Líbano, para que todas las personas desplazadas puedan volver a casa. Esto significa que Hezbollah, que ha cometido un error estratégico, debe detener los ataques contra Israel y debe también debe asegurarse que el Estado libanés sea fuerte, que sea estable y que no viva en el caos. El único camino de aquí en adelante es un acuerdo político entre Líbano e Israel, uno que garantice la paz y la estabilidad, la integridad territorial del Líbano y uno que trace unos logros para las relaciones futuras. Como siempre hemos hecho, Francia estará del lado del Líbano en los siguientes pasos. Francia ayudará en sus esfuerzos a responder a la crisis humanitaria. Con ese propósito hemos ubicado ayuda humanitaria de emergencia para las necesidades inmediatas de la población libanesa y también hemos enviado 60 toneladas de asistencia humanitaria al aeropuerto en el Líbano con el respaldo de otras naciones árabes. En los próximos días también enviaremos aún 10 toneladas más de ayuda humanitaria. Seguimos resaltando esos esfuerzos para que Francia siga respaldando el trabajo humanitario en el sur del Líbano. En estos momentos complicados también tenemos que pensar en el futuro y asegurar la resiliencia del Líbano para que pueda resistir otras crisis. Francia también asumirá compromisos para reparar esas áreas que han sido atacadas por los bombardeos. También tenemos un fondo de emergencia para la educación que estará siendo ubicado. Seguiremos respaldándolo. También hay una serie de reformas importantes para los estudiantes libaneses, estudiantes de escuela, de universidad, para que puedan seguir sus estudios en las mejores condiciones posibles. Y eso involucra venir a nuestras universidades francesas. Las Fuerzas Armadas libanesas y las fuerzas de seguridad, a través de su despliegue, a través de la misión de las Naciones Unidas que está ubicada, seguiremos respaldando esto para que el Líbano pueda seguir siendo una nación completamente soberana. El monopolio del armamento ya no es el camino de aquí en adelante. Debemos trabajar juntos para encontrar la solución. Debemos continuar esfuerzos en ese propósito. Vamos a seguir brindando respaldo tangible de nuevo con los socios regionales e internacionales. Vamos a programar una conferencia de socios para el respaldo libanés cuando consideren necesario. Vamos a seguir brindando asistencia una vez las Naciones Unidas, las fuerzas de las Naciones Unidas sean retiradas y tendremos que sentarnos a discutir ese marco para nuestro rol en el futuro. Damas y caballeros, ministros, ustedes pueden contar con Francia porque nosotros creemos en lo que hacemos. Francia siempre ha estado ahí, del lado del Líbano, en estos momentos críticos a lo largo de la historia y seguiremos haciéndolo en los años por venir. Muchas gracias por venir acá a París. Muchas gracias también por todo lo que hacen día tras día con tal valentía para liderar a su valentía, a su nación. Puede contar con nosotros. Señor presidente, muchas gracias. Nos alegra mucho encontrar a un amigo tan poderoso en usted, señor Macron, por el respaldo que ha mostrado hacia el Líbano y también las iniciativas que ha desarrollado para involucrarse con las partes involucradas en este conflicto que está luchando para ponerle fin.
Yo expresé al presidente mi más profundo agradecimiento por todo el respaldo militar en el Mediterráneo para el pueblo libanés que ha sido sujeto a esta guerra a pesar de su voluntad. Este no es un conflicto que hayan elegido ni que hayan deseado. Nuestro encuentro también es una oportunidad para mí extender unas condolencias por el soldado francés Florian Montariu, que falleció como parte de su trabajo con las fuerzas de sostenimiento de paz de las Naciones Unidas en el Líbano. Mi corazón está con su familia y con el pueblo francés. Francia, en múltiples ocasiones, ha dado sacrificios importantes en nombre de nuestra nación. En 1983, y también con otros esfuerzos para salvar al pueblo libanés. Yo personalmente he seguido la investigación en unos eventos claves para asegurar que todas las investigaciones puedan ejecutarse, para identificar a aquellas personas, para que puedan hacerse responsables. Estos actos no van a quedar sin castigo. También hemos hablado sobre el fin de la misión de las Naciones Unidas en el Líbano y hablamos sobre los siguientes pasos. También hablamos sobre cómo es importante sostener los acuerdos de noviembre de 2024 y hablar de los siguientes mecanismos que serán necesarios para su ejecución. También hablamos sobre la posibilidad de sostener una cumbre internacional, una conferencia para armar al ejército libanés, a las Fuerzas Armadas, de nuevo, bajo la observación de Arabia Saudí y de Francia. Este encuentro es muy importante por las decisiones históricas que se han tomado por parte del gobierno libanés, algo que muestra que Hezbollah está tomando una acción ilegal y por eso Beirut se ha convertido en blanco. Así que la necesidad absoluta para nosotros ahora es que Hezbollah sea desarmado, desmilitarizado, que podamos tener una región más pacífica. Sí seguiremos la reforma que hemos estado avanzando. Sin embargo, no podemos tener estabilidad a largo plazo sin que Israel retire completamente sus fuerzas del Líbano y el regreso de esas personas desplazadas a sus hogares, aunque estén destruidos. Debemos prepararnos para una conferencia internacional para reconstruir el Líbano. La República Libanesa está buscando negociar directamente con Israel y estamos respaldando completamente estas negociaciones, porque la solución, el fin de esta guerra es solamente la paz, puede ser solamente la paz. No es una señal de debilidad, sino una muestra de responsabilidad en la que buscaremos cada avenida posible para asegurarnos que la soberanía de nuestra nación, de mi pueblo, sea respetada. Necesitamos estar a la altura de la tarea y también buscando activamente soluciones con nuestros socios. Quisiera agradecerle al presidente francés, así como a la red diplomática completa de Francia, especialmente a los funcionarios del Líbano por todo lo que han hecho. También quisiera agradecerle al respaldo financiero brindado por el sector privado y el sector público y también al CMCGM. Hemos visto cómo llegan millones de euros al Líbano a través de ayuda humanitaria. Aún así, eso solamente cubre una pequeña parte de lo que realmente necesitamos. Permítame una vez más agradecerle por su respaldo. Respaldo de su parte, del gobierno, del pueblo francés, porque siempre han mostrado que nos han respaldado, han estado ahí para respaldar al Líbano a ser libre y soberano. Larga vida a la amistad franco-libanesa. Pregunta del Figaro. Para el presidente Macron, para el primer ministro Salah. Señor presidente, ¿cree usted
en forzar al Líbano a desmilitarizarse, a desarmarse? En segundo lugar, ¿podría reiterar la posición francesa sobre el acuerdo entre la Unión Europea e Israel? ¿Francia respalda poner ese acuerdo en pausa? Mi pregunta ahora para el primer ministro Salem. ¿Por qué las autoridades libanesas han sido tan temerosas o tan tímidas al desplegar a las fuerzas libanesas en el sur del país? A pesar del hecho de que usted ha dicho una y otra vez que el Líbano quiere ejercer soberanía sobre todo su territorio. En primer lugar, primera pregunta, nosotros creemos en reemplazar a Hezbollah con una fuerza armada libanesa verdadera. Esto se dijo claramente tras las elecciones recientes. Esto debe volver al poder del gobierno libanés. Las Fuerzas Armadas libanesas deben ser desplegadas. Ahora, hasta el momento, hay una fuerza que ocupa el territorio libanés que está debilitándose. El presente Hezbollah, como hemos visto claramente. Ahora depende de las autoridades libanesas, sea políticamente o militarmente, asegurarse que este desarme avance. De nuevo, la desconexión. Creemos que la gente tiene el poder de lograr el desarme de Hezbollah. Tan pronto como el poder militar se ha devuelto a las Fuerzas Armadas libanesas. Francia quiere asegurarse que Israel y el pueblo israelí puedan vivir con seguridad. A la vez, hemos condenado claramente todo lo que ha ocurrido en Gaza, lo que sigue ocurriendo en Cisjordania y las infracciones sobre la soberanía libanesa. Las últimas decisiones tomadas por el gobierno israelí deben ser condenadas. Y por eso es que necesitamos pensar desde Europa, pensar sobre el acuerdo de asociación. Tenemos que entender si Israel quiere seguir por esta avenida política. No podemos quedarnos quietos. Ahora vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que va a ocurrir. Hace unos días, con Israel aceptando el cese con Líbano y entrando en conversaciones, sentimos que no era el momento de avanzar, de no enfrentarnos. Así que esperaremos al momento correcto, a la luz de las decisiones que serán tomadas en las próximas semanas. Vamos a mantenernos becados para coordinar con esos socios para ver qué sale de ese acuerdo, pero las cosas no pueden seguir como habían sido en los últimos años de nuevo. Como he dicho, en los próximos días ya veremos qué pasa. Si hay un cese, ese es un gran logro. Esperamos que estas negociaciones puedan tomar lugar en las mejores condiciones. Francia se asegurará de que el respeto de la soberanía de las naciones vecinas sea el único camino aquí en adelante para la paz y estabilidad en la región. Si pudiese decir esto con mucha simpleza, el único objetivo del gobierno, también pueden encontrar esto en las declaraciones previas, es hacer que el Estado se pueda poner de pie de nuevo. Y eso no es posible si el Estado no tiene un poder completo sobre el armamento en sus fronteras nacionales. No puede haber 2 o 3, 4 ejércitos. No puede haber una ley que aplique a algunos, pero que no le aplique a los otros. No puede haber algunos que puedan andar fuera de la ley. Ese no es un Estado.
per se. No estamos buscando confrontación con Hezbollah. Yo quiero evitar confrontación con Hezbollah, pero créanme, no vamos a ser intimidados, no los vamos a dejar intimidar. Ellos no nos van a intimidar. Y no vamos a ceder ante amenazas. Hemos presentado un plan desde el gobierno para que las Fuerzas Armadas no recibió 100% del respaldo. No completamos al 100% lo que queríamos hacer. Las Fuerzas Armadas pudieron tener control operacional del sur del Líbano. Hace nada más una semana, con el Consejo Ministerial, pudimos tomar una decisión para que Beirut pudiese ser una zona libre de armamento, una zona completamente desmilitarizada. Créanme, estamos hablando en serio cuando decimos esto, y ya lo estamos implementando. Mona Sayid, de Telelevón. Pregunta para ambos. Esta situación sigue siendo peligrosa en el Líbano, porque el cese aún no se ha consolidado completamente. A la luz de las conversaciones en Washington, ¿qué va a hacer Francia para el tema clave que usted acaba de discutir? El respaldo de la organización de una conferencia para las Fuerzas Armadas libanesas y el retiro completo de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y la desmilitarización, el desarme de Hezbollah. Está en lo cierto, esta situación es bastante delicada. Estamos brindando ayuda humanitaria. Estamos asegurando que los trabajadores humanitarios puedan llevar a cabo su trabajo. Es todo lo que hemos estado haciendo a través del Programa de Naciones Unidas, que está en el terreno. Hasta el momento, como ha estado preparando el gobierno libanés estas conversaciones y ha puesto el plan de soberanía, también vamos a brindar asistencia. Como usted ha dicho, también vamos a organizar una cumbre, cuando sea preciso, una cumbre para las Fuerzas Armadas libaneses. Y también vamos a organizar una conferencia para la reconstrucción del Líbano. Así que somos un socio activo desde las perspectivas humanitarias, la perspectiva de educación, la salud, el trabajo. También estamos ahí para ayudar al Líbano a reconstruir un plan de reconstrucción soberana. También estamos ahí para movilizar a la comunidad internacional, para alcanzar otras naciones, para que ayuden al Líbano con necesidades militares y también con la reconstrucción. Todo esto va a ser muy importante en las próximas semanas y vamos a hacer lo máximo para ayudar al gobierno y las Fuerzas Armadas en lo que están haciendo. Nosotros en Washington pudimos ver todas las posibilidades. Hablando con ellos pudimos ver todas las posibilidades. Ese es el mundo de la diplomacia. Nosotros hemos tenido un contacto directo con Israel. Es algo que no ha sido necesariamente posible en el pasado. Han ocurrido unas fechas en el pasado que han hecho que eso sea posible. Hubo un encuentro que ocurrió en el Departamento de Estado en Washington, de hecho. Vamos a estos encuentros con un objetivo bastante claro en mente. Queremos obtener, a través de negociaciones, un retiro completo de las fuerzas israelíes del sur del Líbano.
Queremos que los prisioneros libaneses vuelvan, obviamente, y poner fin a las hostilidades. También queremos el retorno posible de todas las personas desplazadas a sus villas y pueblos natales. Pudimos discutir Pudimos hablar sobre el posible cese de hostilidades, una declaración que se hizo en noviembre del año pasado, y pudimos discutir los temas claves en esa declaración. Y respecto a nuestro trabajo con Francia, simplemente quisiera decir públicamente este día que estamos muy agradecidos por la ayuda humanitaria, por la ayuda política y por el respaldo político, así como por todo lo que estamos haciendo juntos. Y también quisiera agradecerle al presidente francés por su respaldo al reunir una conferencia internacional en nombre de nuestras Fuerzas Armadas. Y también la conferencia de seguimiento para la reconstrucción del Líbano. France 24, con el cese que está llegando a un fin entre Estados Unidos e Irán en el futuro cercano, ¿teme usted que haya un escalamiento de la situación en la región? En segundo lugar, sentimos que los israelíes y estadounidenses quieren dejar a Francia a un lado cuando se habla del sur del Líbano. Desde la perspectiva de Francia, ¿está usted preocupado de ser tirado a un lado, dejado al lado en este comité de supervisión del cese, primer ministro? ¿Siente usted que Europa debería estar más involucrada en discusiones de paz? Tiene usted la razón al señalar que hay fechas límites que llegarán en los próximos días. Y nosotros creemos que es absolutamente necesario, dado el clima actual, que este cese deba ser extendido, porque aún hay muchas cosas que deben ser discutidas. Todos sentimos que es importante dar más tiempo a que las negociaciones ocurran y no apurar las cosas. Respecto de sus otros comentarios, somos muy pragmáticos. Siempre hemos mantenido la misma perspectiva sobre lo que ha ocurrido en la región. Y esa perspectiva no va a cambiar porque, la postura no cambiará porque creemos en la ley internacional, defendemos a nuestros ciudadanos. Es un interés que tenemos en todo el mundo. Y estamos luchando por la estabilidad en la región, por la soberanía de cada nación y por la libertad de movimiento. Ahora podría sonar como una lista bastante simple de cosas que estamos persiguiendo, pero dado el clima actual es algo bastante único. Esto es por lo que estamos luchando. Estamos listos porque sentimos que somos los únicos que pueden realmente poner fin a esta guerra y brindar estabilidad por el futuro. Ahora, sobre cuánto tiempo, en qué formato tomarán estas conversaciones, si habrá una ronda de negociaciones, esos son temas de importancia secundaria. Solo tenemos que asegurarnos que todos estén sentados en la mesa, como ocurrió recientemente con 49 estados. La tendencia de 49 estados para reabrir el estrecho de Hormuz. Sentimos que está en los intereses del Líbano que haya tantos vecinos regionales como sea posible involucrados en las conversaciones. Francia no necesita estar en ninguna mesa de negociación, pero estamos del lado del Líbano. Esto depende del formato que se esté discutiendo, pero nuestra amistad no tiene formato. He dicho en muchas ocasiones, la semana pasada y también al inicio de esta semana,
que la única persona que puede negociar por el Líbano es el gobierno libanés. Nadie más. Creo que esto quedó bastante claro mientras atendíamos estas primeras charlas de paz en Washington. Ahora, tenemos nuestra mente está bastante clara en este tema. Sabemos lo que pasa entre Estados Unidos e Irán. Y en Islamabad, mire, sabemos lo que está pasando allá. Yo he dicho en muchas ocasiones que la única persona que puede negociar en nombre del Líbano es el gobierno libanés. Yo en muchas ocasiones me he reunido con los ministros de Pakistán para pedir también un cese del fuego. Ahora, el Líbano va a tener que movilizar a todos sus amigos y a todos sus socios en la región y alrededor del mundo para reunir juntos el respaldo necesario. Por eso es que estoy aquí hoy. Queremos negociaciones pacíficas. No queremos que haya solo 4 o 5 personas sentadas en un recinto. En el Departamento de Estado de Washington necesitamos asegurarnos de que haya tanta gente a bordo como sea posible. Sabemos que Francia y muchos otros socios europeos están del lado nuestro. Elias Masbounji, Lorrain de Jeu. Tengo una pregunta para el presidente francés y para el primer ministro. En términos de, una línea temporal, sabemos que hay ciertas investigaciones en curso en el Líbano, particularmente sobre los eventos que llevaron a la muerte del soldado francés de las Naciones Unidas. ¿Se habla de otros casos? ¿Van a poder avanzar? ¿Y el futuro de las fuerzas de las Naciones Unidas? ¿Habrá una segunda ronda? ¿Tiene usted más detalles específicos sobre qué forma tomaría esto? ¿Y habrá más soldados franceses o más fuerzas francesas? ¿O habrá más ayuda francesa tras el retiro de las Naciones Unidas? Para responder rápidamente su primera pregunta, mientras seguimos esperando a los hechos, estamos haciendo lo posible para entender lo más pronto posible qué pasó con el soldado francés. Sobre la pregunta por el futuro de las Naciones Unidas, las tropas ahí. Al interior de Francia, hemos trabajado de manera continua con este despliegue. Eso es realmente para el soldado estaba trabajando para este grupo cuando falleció. Es obvio para nosotros que para la estabilidad del Líbano debe haber respaldo. Ahora, si hay un consenso entre que las Naciones Unidas necesiten seguir con su misión, que requiere respaldo. Ya vemos que los Estados Unidos están respaldando posiblemente la renovación de su mandato.
Ahora depende de las autoridades libanesas trazar sus necesidades y dar un entendimiento claro de qué podría ser una fuerza internacional junto con las Fuerzas Armadas libanesas. Esta es una conversación que debe ocurrir. El Líbano siempre va a poder contar con Francia. La forma en la que brindemos ese respaldo aún debe ser determinada. Respecto de las investigaciones que están en curso, estoy constantemente informado sobre lo que está ocurriendo. Las partes culpables deben ser llevadas a la justicia. Sea que eso ocurra en las próximas 48 horas, el próximo mes o más, no lo sé. Necesitamos tener presentes que la condición en el terreno hace que las investigaciones sean complicadas, porque hay ciertas regiones que aún son víctimas del conflicto, pero la gente culpable debe ser llevada a la justicia, como ya lo he dicho. No vamos a ceder en ese tema. Respecto de UNIFIL, ya hemos tenido UNIFIL una segunda vez. Hubo un mandato que se acabó en el 78. Luego estuvo fortalecido. No habrá un UNIFIL 3. Pero, lo he dicho, ciertamente aún necesitaremos presencia internacional en el Líbano. No será UNIFIL 3 necesariamente, pero quisiéramos que las Naciones Unidas brindaran asistencia. Y eso podría ser a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una resolución que brinde ayuda adicional al Líbano a través de otros medios. Y hay una serie de razones por esta necesidad de respaldo internacional o de respaldo de Naciones Unidas. En primer lugar, para el trabajo de monitoreo que debe hacerse en el Líbano, y reportar de vuelta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también ese es el rol de los enviados o los enlaces. El enlace con Israel. Así que necesitamos algún tipo de peso para lo que ya empezó en Washington. Mire, ha habido unos intercambios, hay intercambios en curso entre Líbano e Israel en el norte y en el sur. Ahora, si va a ser una fuerza internacional, esperemos que sea las Naciones Unidas, la Fuerza de Sostenimiento de Paz de las Naciones Unidas. Tengo experiencia con ello. Y si será lo mismo, realmente no lo sé. Pero la Fuerza de Sostenimiento de Paz de las Naciones Unidas están presentes y ya sé que están pensando en opciones para quién vendría después una vez la misión se haya ido. De hecho, saqué el mayor provecho a mi viaje a Estados Unidos recientemente tras encontrarme con el secretario general en las Naciones Unidas, hablando sobre distintas opciones. Así que estamos trabajando en ello en Nueva York, aquí. Ciertamente espero que la fuerza internacional sea aprobada y esperemos que sea bajo los colores de las Naciones Unidas. Damas y caballeros, muchas gracias.